Bienvenidos todos ustedes a este canal, Diego en la Lucha. Si te preguntara si sos manipulable, ¿qué me dirías? Hoy vamos a prestar especial atención a esto, porque sin importar si tenés muchos títulos universitarios o ninguno, todos podemos caer en la trampa. Y para que me entiendas, tenemos que seguir haciéndonos preguntas. ¿El ser humano podría vivir sin emociones? Esa es una de las interrogantes cuya respuesta causa más interés en el mundo cuando se trata de estudiar al ser humano, porque al parecer las emociones nos hacen tomar decisiones erradas, por ser liviano en mis palabras, o sea, dejando de lado totalmente la razón. Quizá por eso se dice que la venganza es un plato que se come frío, porque en lugar de actuar al calor de la emoción, hay que dejar que la mente se enfríe y dar paso al pensamiento racional. Las emociones primarias están presentes en nuestro cerebro primitivo y la madre naturaleza las puso ahí para garantizar nuestra sobrevivencia. Alegría, tristeza, sorpresa, asco, miedo e ira. Precisamente estas dos últimas son muy bien aprovechadas por el neuromarketing político para posicionar candidatos obteniendo resultados increíblemente exitosos. Porque el éxito del marketing, es decir, de una campaña para posicionar un producto o un candidato político, está relacionado con, escuchen bien esto, la satisfacción de deseos y no con la satisfacción de las necesidades. Esto precisamente fue lo que sucedió con el candidato y ahora presidente de Argentina, Javier Milei, un producto 100% elaborado por el marketing político, que se fue instalando lentamente en la opinión pública sin que muchos lo notaran y sin estructura política. Es decir, estuvo en campaña por mucho tiempo, aprovechando las circunstancias del país y las famosas redes sociales. El odio y la ira fueron las columnas vertebrales de sus discursos, canalizando el resentimiento popular en un discurso meramente emocional, aunque al mismo tiempo dijera todas y cada una de las calamidades que iba a hacer. Pero como ven, las emociones una vez más ganaron. Las medidas recién anunciadas por el nuevo ministro de Economía, Luis Caputo, significan una devaluación inicial del 100%, pero presten especial atención a esto, porque luego nos detendremos a analizarlo. El ministro comenzó trazando un escenario catastrófico como herencia. Se detuvo en esa estrategia varios minutos para luego lanzar como única alternativa un brutal paquete de ajuste y dijo que el país está frente a la peor herencia de la historia y que posiblemente se viene una hiperinflación. Pero lo que jamás dijo es que esta pesada herencia nació exactamente el día en que Mauricio Macri, hoy expresidente, endeudó al país transformándolo por muchísimo en el más endeudado del planeta con el FMI y también otros fondos. Deuda que nadie sabe en qué se invirtió y que fue ilegalmente contraída. Y escuchen bien esto, fue el propio Luis Caputo, quien hoy nos habla de pesada herencia, quien tomó la deuda 100 años durante el mandato de Mauricio Macri. ¿Ustedes pueden creer esto? No es exagerado decir que en este momento el pueblo argentino es el hazme reír en el mundo entero. Dada la inestabilidad de las redes sociales, los invito a mi canal Telegram, @Diego en la Lucha. Allí no hay censura y pongo todas las imágenes por más fuertes que sean. Continuemos. Y acá vamos a hacer un paréntesis para hablar de soberanía, y esto se refiere al ejercicio de la autoridad en un territorio. Esta autoridad recae en el pueblo, aunque la gente no realice un ejercicio directo de la soberanía, sino que delega dicho poder en sus representantes. Pero ¿qué pasa cuando la gente es manipulada o engañada sin que siquiera se dé cuenta? ¿Entonces realmente se puede hablar de soberanía? Ahora Argentina verdaderamente dará de qué hablar en todo el mundo, y sin sanciones, sin bloqueos y sin saboteo económico desde el exterior. Veamos qué dice Putin. Ну, давайте начнем с Аргентины, чтобы потом к этому не возвращаться. Да, всем известна идея вновь избранного президента Аргентины перейти на доллар внутри страны. Это решение, суверенное решение каждой страны. Но во-первых, в Аргентине инфляция, по-моему, где-то 143%. И поэтому, да, очень много проблем, это мне еще прежние руководители говорили, связанные с возвратом тех заемных средств, которые Аргентина получала из различных источников. И поэтому логика понятна. Но это, конечно,
значительная утрата суверенитета страны. К чему приведет привязка к доллару? Если есть национальная валюта, песо, есть такой инструмент, как немножко на инфляцию, увеличить инфляцию. Да, не очень хорошо, но все-таки это инструмент балансировки ситуации между здоровой экономикой и исполнением социальных обязательств. А если нет национальной валюты, уже ничего не подпечатаешь. Есть только один путь – сокращение бюджетных расходов на социальную сферу. Жесткое урезание уровня заработных плат, пенсий, пособий, расходов на медицину, на дороги, на то, на это, на внутреннюю безопасность. Другого пути нет. Un punto que hay que destacar es que comunicacionalmente el gobierno de Alberto Fernández jamás tuvo una política comunicacional para explicarle a la población cuál era la raíz del problema. No hubo ninguna política comunicacional que le diera herramientas a los futuros electores para votar conscientemente, es decir, con la razón y no con la emoción. Tan preocupante es el asunto que, según encuestas, un alto porcentaje de los argentinos pensaba que la deuda fue contraída por Fernández y no por Macri. El escenario económico que se quiere crear en Argentina tiene que ver con una catástrofe nacional en términos de inflación, desindustrialización, desempleo, desinversión, etc., para justificar la dolarización inminente y que la opinión pública no pueda objetar absolutamente nada. Básicamente lo que denominan doctrina del shock. Es decir, que los grandes capitales aprovechen los momentos de tragedia o desastre para proponer o imponer políticas que los benefician, debido a que la incapacidad de reacción de la gente en esos momentos favorece esta estrategia. Y si volvemos al tema de la soberanía, ¿por qué es tan importante? Veamos. Для такой страны, как Россия, существование, ее просто существование нашей страны без суверенитета невозможно. Ее просто не будет, во всяком случае, в том виде, в котором она сегодня существует, и в котором существовала 1000 лет. Поэтому главное – это укрепление суверенитета. Но это очень широкое понятие. Укрепление суверенитета внешнего, так скажем, это значит укрепление обороноспособности страны, безопасности по внешнему контуру. Это укрепление общественного суверенитета. Имеется в виду обеспечение, безусловное обеспечение прав, свобод граждан страны. Por supuesto que la destrucción de la soberanía de un país tiene que ver incluso con el posicionamiento de una pseudo-soberanía, donde se haga creer al pueblo que las decisiones son beneficiosas, aunque sean tremendamente dañinas. De esa forma incluso hay mucha menos resistencia para que los grupos de poder entren y ejerzan poder, dominando recursos naturales y la economía en general. En el caso de Rusia, se sabía que la soberanía no la podrían fracturar internamente, porque el gobierno e incluso el pueblo son increíblemente patriotas, pero hay otro modo de acorralar países para destrozar su soberanía, aislándolos y dañando sus relaciones internacionales, o por ejemplo llevarlos a la guerra. En cuanto a la normalización de las relaciones con Europa, no depende solo de nosotros. Nosotros no hemos estropeado esas relaciones. Son ellos los que han estropeado las relaciones con nosotros, y todo el tiempo han intentado empujarnos a un segundo o tercer plano, menospreciando nuestros intereses. Bueno, ¿dónde empezó el conflicto que ha tenido lugar en Ucrania? Recordémoslo, no llevará más de 3 o 4 minutos. Comenzó con el golpe de Estado en Ucrania en 2014. Antes de eso, durante décadas, intentamos construir unas relaciones normales con Ucrania. ¿Comprende cuál es el problema? El problema es que, lo dije entonces y ahora, a pesar de la tragedia de lo que está ocurriendo, rusos y ucranianos son fundamentalmente un solo pueblo. Y lo que está ocurriendo ahora es una enorme tragedia, similar a una guerra civil entre hermanos, cuando los hermanos se encuentran en bandos diferentes. Pero, en gran medida, ellos no tienen nada que ver con esto. ¿Y por qué hablamos de soberanía? Porque de fondo todo tiene que ver con la economía. Las élites quieren entrar a los países que tienen algo que les interesa, recursos naturales o posición geográfica, no hay más que eso. Los grupos ultraconservadores del mundo, o lo que muchos llaman la derecha, no tienen patria. Su patria son sus intereses.
Pueden destruir países en poco tiempo si sus pueblos no están conscientes del papel que juegan en la guerra de intereses del mundo. Rusia ha logrado dar una lección en este sentido, haciendo que estos grupos pierdan millones y millones de dólares y muchísimo esfuerzo político para destruirlos. Pero lejos de eso, el país ha logrado mantener su soberanía. En el caso de Argentina, el panorama es muy complejo y empeorará con el tiempo, y algunos se están dando cuenta cuando ya es un poco tarde para eso. ¿Cómo está el panorama? ¿Cómo lo estás viviendo, Sandro? Buen día. Panorama que se esperaba. Hola, Luis. ¿Qué haces, Sandro? Se esperaba este panorama, pero es un estallido muy fuerte y los que somos comerciantes, medianos comerciantes, yo definitivamente, yo ayer cerré mediodía. La verdad que no sabía ni dónde estaba parado y es muy constante el aumento de los precios, es por hora. Ayer se anunciaban aumentos nuevos, después del aumento de la nafta ya había todas listas nuevas. Está bien, lo avisaron, estamos en el shock. ¿Cómo hacemos así en este shock para aguantar esto? Claro. O sea, está bien, lo vamos a hacer, vamos a aguantar, vamos a colaborar todo, pero que junten a los empresarios, pongan algún acuerdo de algo. No digo que le regulen los precios, se sabe que ellos no van a regular, el gobierno no va a regular precios. Está bien, estoy de acuerdo, pero algo, por lo menos un control sobre el descontrol tienen que hacer. Esto puede quedar en esta situación porque mañana vamos a tener todos los comercios cerrados. El que cierra porque no sabe a cuánto vender y el que cierra porque se fundió. Escuchando al kiosquero, se me viene a la cabeza la frase de Mark Twain: es más fácil engañar a una persona que convencerla que ha sido engañada. Fíjense que este señor, mientras está sufriendo, continúa manifestando que está bien que no se regulen los precios y que está dispuesto a hacer el esfuerzo que Milei les dijo en campaña. Aún no se da cuenta de que fue estafado, pero es probable que entre razón cuando la cruda realidad toque a su puerta y tenga que cerrar su comercio. Si los argentinos no aprenden ahora, no aprenderán jamás. Les digo algo, lo que le viene a mi país puede llegar a ser una catástrofe económica y social de las más grandes de la historia. Y lo increíble de esto es que será a través de las mismas políticas económicas que nos han llevado a grandes tragedias en el pasado. Como decía Simón Bolívar, un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción. ¿Vos qué pensás? ¿Estamos a punto de ver una verdadera catástrofe en Argentina? Leo tus comentarios, te pido que te suscribas a mi canal, actives la campana de notificaciones en la opción todas, le des pulgar arriba y compartas. Muchas gracias.